A todos, bienvenidos, estimados periodistas, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales a esta rueda de prensa anual del Observatorio Venezolano de Violencia, donde se da a conocer el informe anual de violencia 2022. Por acá les saluda Nilsa Gulfo, periodista y coordinadora de comunicaciones del OVB Central. Desde el 2005 nuestra organización viene monitoreando datos e informaciones, además de producir, analizar y difundir conocimiento sobre el fenómeno de la violencia y sus distintas manifestaciones. Como saben todos ustedes, la escasez de datos y cifras oficiales sobre este fenómeno no permitía a la población venezolana conocer la magnitud de este problema que cada vez nos arropa a todos. No obstante, desde hace 12 años y de forma consecutiva, el Observatorio Venezolano de Violencia ha hecho público su informe anual de violencia, cuyo contenido da cuenta del comportamiento de la violencia en todo el territorio nacional. Toda esta información es producto de exhaustivas investigaciones científicas desarrolladas por docentes e investigadores integrantes de nuestros observatorios. Ante profesor. Gracias, Nilsa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana con la presentación de nuestro informe anual. Voy a compartir pantalla para que podamos ver. Bien. Creo que es posible que pueden ustedes observar y ver ya la pantalla. Bueno, como decía Nilsa, este es un informe que de hace más de una década venimos presentando como una manera de ofrecerle a la sociedad las informaciones, los datos, la perspectiva de una situación de seguridad, violencia, delito en el país, que por una carencia en las cifras oficiales, por una censura sostenida, ¿no?, por 18 años en el país, la sociedad no tiene acceso. Entonces el Observatorio Venezolano de Violencia, compuesto fundamentalmente por universidades nacionales, por 10 universidades nacionales que integran el observatorio en 15 ciudades del país, generamos este informe buscando ofrecer la mejor información posible disponible y lo mejor que podemos dar sobre la situación de violencia en el país. Los datos para el año que cierra, para el año 2022, estimamos que hubo 10.737 personas fallecidas por causas de la violencia, para una tasa de 40.4 por cada 100.000 habitantes. Esta tasa global es el resultado de 4 categorías, 3 categorías que veníamos trabajando a lo largo de más de una década, y una nueva categoría que es la de desapariciones que introdujimos el año pasado, dado a el incremento notable de este evento, de esta situación y lo singular de eso en el país. Lo que llama la atención en este año es que cuando uno compara lo ocurrido en el año 2021 y en el 2022, encuentra que no hay casi diferencias. Las cifras son casi iguales, las tasas son casi iguales, es muy pequeña la diferencia que puede encontrarse entre el año 2021 y 2022. Cuando uno ve en detalle, y a esto queremos referirnos, los datos que presentamos el año pasado, en el 2021, uno ve una determinada composición, ¿no?, de los componentes de esa tasa con los distintos tipos de causas de muerte, y cuando uno observa el 2022, ve unas diferencias internas, pero al final el monto
es similar, el total acumulado es similar en tanto en números absolutos de víctimas como en las tasas que podemos establecer. En el año 2022 hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial, hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23,8 cada semana y 103 cada mes. Si nosotros excluimos las desapariciones, que algunos colegas consideran que, bueno, genera una cierta duda acerca de lo que serían las tasas y lo que pudieran ser las muertes violentas, porque algunas de esas desapariciones pudieran no serlo, ¿no? Bueno, si tomamos y quitamos la variable de desapariciones, nos encontramos con una situación similar entre el año 2021 y 2022. Es decir, en el año 2021 reportamos 4.337 fallecidos, en el año 2022 9.367. La tasa es casi igual, casi la misma. Se incrementa un poco en el año 2022 debido a la reducción de la población por la emigración masiva que sabemos que hay en el país, y por lo tanto el denominador para el cálculo de la tasa ha cambiado, mientras que las cifras totales se mantienen igual. ¿Qué es lo que hay distinto y qué es lo que puede uno captar que hay de diferente entre un año y otro? Lo esencial es que así como no hubo variaciones en el nivel de violencia y de criminalidad. Solo se dio una modificación en la composición interna de la clasificación de muertes violentas. Por eso uno puede escuchar en momentos que dicen han disminuido los homicidios o han disminuido las muertes por resistencia a la autoridad, por intervención policial, ¿no? Pero cuando uno toma el conjunto, ve que no hay una diferencia, que lo que sucede es que se han incrementado de una manera importante la categoría averiguaciones de muerte. Entonces, lo que podemos observar es que la tendencia a la disminución de las muertes violentas que se había experimentado en los años anteriores se detuvo en el año 2022. Esa disminución que pudimos observar y que reportamos en el año 2021, en el 2020, en el 2022 se detiene. No hay un cambio. Lo que hay es una modificación, ¿no?, en la composición interna. Como pueden ver en el gráfico que se encuentra a su izquierda o a su derecha, verán que lo que ha sucedido de una manera muy importante es un incremento en la categoría muertes en averiguación. ¿Y qué es esa categoría? Es una caja negra en la cual se colocan las personas fallecidas y que no se sabe bien a qué causa puede atribuirse, o lo que se llama por una intencionalidad desconocida, o por una causa indeterminada, o por una intención indeterminada. Hay distintas formas en las cuales eso se denomina. Claro, desde hace años hemos aclarado que esta es una categoría muy particular, porque lo que se encuentra en los reportes es que hay personas que murieron a causa de un disparo de armas de fuego, y se colocan allí como causa indeterminada, intencionalidad desconocida en el disparo. Nuestra opinión es que existió una intención, ¿no?, un disparo, se accionó una arma, y puede que la persona que haya fallecido no sea a la cual estaba dirigida ese proyectil, pero de cualquier manera es una persona. Había una intencionalidad agresiva, violenta en el disparo. Entonces, lo que uno puede observar, y verán ahí, es que la categoría muertes en averiguación aumentó en más de 1.700 casos de un año para otro.
Claro, en esta categoría de muertes en averiguación pueden entrar mucho de lo que son homicidios, ¿no? Los homicidios cometidos por los delincuentes, ¿no? O lo que veníamos llamando resistencia a la autoridad, y que en clasificación oficial empieza a llamarse muertes, podemos llamar muertes por intervención policial. Es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Es decir, a manos de la policía, en lo cual hay una disminución, pero esa disminución no sabemos, no es posible saber, ¿no? Pero dónde están, pero es muy posible que también estén en esa categoría de muertes de averiguación por ese incremento tan grande que tiene. Pero quería llamar la atención sobre esta categoría, ¿no? Si uno toma la categoría muertes en averiguación, encuentra que es casi el doble que lo que serían muertes por homicidios y las muertes por intervención policial. Esa categoría viene a representar el 62% de las muertes violentas en relación a esto. El acuerdo internacional, la búsqueda que se ha logrado en América Latina por la existencia de unas situaciones como estas, y no solo en Venezuela, sino en otros países en el pasado, se generó todo un movimiento importante, ¿no? De investigadores y de miembros de oficinas de criminalística o de la fiscalía de distintos países, y se buscó generar un acuerdo alrededor de eso, alrededor de cómo tratar estos casos de la muerte por causa indeterminada. Ahí se logró un consenso amplio que, después de muchos meses de conversación y de discusión y de seminarios, y se estableció lo que llamamos el Protocolo de Bogotá, en el cual nosotros, como Observatorio Venezolano de Violencia, participamos, y como Universidad Central de Venezuela también participamos en la construcción de ese protocolo. Bueno, ese protocolo establece que si uno suma las muertes por homicidios criminales, ¿no? O por las actuaciones policiales, sean legales o ilegales, ¿no? Si uno suma esas dos categorías, las causas indeterminadas no pueden ser más del 10% de esa suma. Bueno, resulta que en Venezuela, si uno suma los homicidios y las muertes por intervención policial, ¿no? Y saca el 10%, tendríamos 357 casos aceptables de causa indeterminada. Pero en Venezuela hubo 5.799 casos. Es decir, 16 veces más que el umbral establecido como aceptable por este acuerdo, por este protocolo de la academia y de las fiscalías y de los centros de investigación penal de América Latina. Entonces estamos ante una situación muy atípica, ¿no? Que no permite explicar bien, ¿no? Lo que está sucediendo, y genera ciertas dudas importantes acerca de los resultados. Otro elemento importante que destacamos y que forma parte de las dificultades que se tienen, pero también de los avances que intentamos hacer para superar esas dificultades, ¿no? Es el tratamiento que uno puede hacer en las desapariciones. Bueno, tenemos una tasa de desapariciones importantes en el país. En el país desaparecen cada día 3,75 personas. O sea, podemos decir casi que 4 personas al día, ¿no? De pronto desaparecen, no se saben dónde están. Los familiares van, los denuncian ante los cuerpos policiales, hay una denuncia formal presentada, pero no hay un cuerpo, no hay una evidencia de un cuerpo. Es difícil saber qué ocurre allí, cuando no imposible, por la no existencia de un cadáver, que es el procedimiento normal para la investigación criminalística. Pero cuando uno observa lo que ocurre y empieza a notar que las desapariciones se dieron de una manera muy marcada en el Distrito Capital y en La Guaira, ¿no? En términos de tasas, pero que también, como pueden observar en el mapa, hay de una manera muy importante en el Estado Bolívar, y solo les permito que recuerden, les permito recordar, ¿no? Lo que ha sido la aparición de las fosas comunes que se encuentran en
esas zonas, ¿no? Y que de alguna manera empiezan a dar pistas sobre lo que puede estar ocurriendo con las desapariciones en el país. Entonces, es una cifra que está allí y por lo tanto lo que hemos optado en el Observatorio Venezolano de Violencia es trabajar incluyendo y no incluyendo las desapariciones de modo tal de poder tener una panorámica mucho más completa de lo que puede estar ocurriendo en el país. Bueno, cuando observamos lo que sucede en violencia a nivel territorial, encontramos que las 5 entidades más violentas este año fueron el Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Bolívar y Carabobo. Hay un aspecto importante en el crecimiento en los homicidios en La Guaira, que tienen que ver mucho, que se relacionan, aunque las cantidades, los números son pequeños por la poca población que hay en la zona, resultan en unas tasas importantes que llaman la atención, sobre todo por la presencia de las desapariciones en esta zona. Cuando uno ve todo el país, uno observa que hay las tasas por muertes violentas en el país, incluidas en este caso desapariciones, ustedes podrán encontrar allí, ¿no? Verán las cifras en las cuales están. Tenemos tasas muy amplias y muy variadas, ¿no? Pero que van desde 89, casi 90 en el Distrito Capital, hasta 19 en el Estado Lara, que ha tenido una reducción importante en los últimos años. Hay otros movimientos que son importantes, ¿no? Que hay de destacar en este año, ¿no? Como son, ya le decía La Guaira, como es el incremento sostenido que ha existido en el estado Guárico, como el incremento que hay en Delta Macuro, y que podremos ir observando con más detalle ahora en los análisis particulares de cada una de las causas establecidas de muertes violentas. Bien, ¿qué podemos observar en conjunto? Si excluimos las desapariciones y tratamos solamente, como veníamos haciendo en la década anterior, homicidios, muertes por resistencia a la autoridad y muertes en averiguación, y sumamos todo esto en lo que serían las tasas de muertes violentas, encontramos que hay 6 entidades con unas tasas más altas, como ya está expresado antes. Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Bolívar, Guárico y Carabobo. En este caso, lo que podrán observar aquí, las tasas son inferiores porque no aparece no están incluidas las desapariciones. Ahora, 41 por cada 100.000 homicidios es una tasa muy alta comparada incluso con el resto de América Latina, ¿no? Y en 7 estados tuvieron una tasa de muertes por encima de las 30 víctimas por cada 100.000 habitantes. Araguas, Amazonas, Monaga, Anzoátegui, Trujillo, Delta Macuro, Zulia. Un caso particular lo representa aquí el estado Zulia, y ya el profesor Jorge Gobea nos podrá hablar un poco más de eso, pero porque es un estado que tuvo una cifra muy alta en muertes violentas, sin embargo es un estado que tiene una población importante, por eso su tasa es inferior a otros estados, ¿no? Pero la magnitud desde el punto de vista de los casos absolutos es alto. Ahora, quisiéramos resaltar que en todas estas entidades federales en las cuales me he referido recientemente, todos estos estados tienen una tasa de homicidios que es superior a la mayoría de los países de América Latina. Aunque uno pueda pensar que han disminuido, y efectivamente han disminuido, siguen siendo unas tasas muy altas comparadas con otros países y otras zonas de la región. En cuanto a los homicidios, propiamente dicho, que es lo que se establecen ahí, que son homicidios cometidos por actos delincuenciales, sean delincuentes, sean individuos, sean crímenes pasionales, todo eso entra en esta categoría.
Ahí los estados que tuvieron una tasa más alta fueron Miranda, Zulia, Distrito Capital, Bolívar, Carabobo, Aragua, Monagas y Anzoátegui. Como ven en el mapa que está al lado, son los colores más oscuros, ¿no? En la medida que se aclara, que la paleta de color se aclara, las tasas son menores, ¿no? Tienen una tasa menor de homicidio, ¿no? De tasas y de casos, ¿no? Llama la atención que en términos de tasas, Amazonas, Monagas, Distrito Capital, Miranda, en ese orden, y Bolívar son los estados más importantes. Sin embargo, sorprende el ascenso de Amazonas en el caso de los homicidios, puesto que en el 2021 ocupó el puesto 20 en el indicador de homicidios y en el 2022 se coloca en el primer lugar. Claro, esto medido como tasas, pero como saben, siempre tomamos nuestros cálculos y es lo apropiado que se hace para las comparaciones en tiempos históricos o entre países a partir de las tasas, es decir, del denominador poblacional. El estado Guárico también va a ascender su tasa de homicidios y el estado Barinas, ¿no? De una manera importante, lo que ocasionó que subiera 12 puestos, ¿no? En cuanto a homicidios. Referido a las tasas las muertes por intervención policial, encontramos que las cifras y las tasas más altas están en los estados Miranda y Aragua. También hubo cifras muy altas en los estados Zulia y Carabobo. Claro, hablar de alto, en este caso de muy alto, pues resulta un poco extraño porque realmente no tendría por qué existir muertes por intervención policial. Y buena parte de estas muertes que son ilegales, cualquiera de ellas, por pocas que sean, son una violación a los derechos humanos. Sin embargo, en términos comparativos, usamos esto para ver dónde se encuentra un poco más y dónde menos para intentar captar cuál es la dinámica criminal. Y de algo que llama la atención en este año, del 2022, es que las muertes por intervención policial ocurrieron en estados donde antes no habían tenido una presencia significativa. Y de pronto empiezan a tener una presencia significativa y llama la atención, ¿no? El estado de Yaracuy aparece en tercer lugar, en Guárico se duplica la tasa, en Portuguesa se cuadruplica la tasa de muertes por intervención policial, ¿no? Y llama la atención porque estos tres estados están dedicados a la actividad agrícola del país. Entonces hay una situación allí singular y particular que nos parece importante entender e interpretar. En cuanto a las muertes por averiguación, a la cual ya me he referido previamente, encontramos que el mayor número de casos por muertes en averiguación están en el distrito capital, 850 muertes, es decir, estamos hablando de más de 2 fallecidos cada día que no tienen explicación, que son muertes violentas y que sencillamente no se establece, no hay ninguna apertura penal, no hay ningún procedimiento penal que pueda derivar en algo. El estado Zulia, el estado Miranda, el estado Carabobo. Sin embargo, cuando lo vemos como tasas, los estados que tienen una tasa más alta son La Guaira y del Tamacuro. Como decía, son estados que tienen una población muy baja y en algunos casos marca mucho a nivel de tasa, pero llama la atención igualmente que teniendo una población tan baja, tenga una muertes por resistencia a la autoridad tan altas en ese territorio. Bueno, si uno toma las muertes en averiguación en 3 estados, en los 3 estados con más altos, Distrito Capital, Zulia y Miranda, uno encuentra que eso suma 2.291 casos. Esos 2.291 casos es una cantidad superior al total de homicidios registrados en todo el país durante el año, que fueron 2.338. Entonces, es muy extraño esta situación que ocurre con esta categoría. Bueno, al observar el mapa, uno pueden ver que el epicentro, el eje de estas muertes en averiguación está en la región capital y La Guaira. Sin embargo, hay otras zonas que también, ¿no? Nuevamente, Bolívar, Guárico, Anzoátegui, Falcón, Zulia, tienen cifras altas
¿no?, importantes. Ahora, lo que llama más la atención, el dato más interesante que uno puede ver en conjunto, es que en 19 entidades federales, de 10 muertes violentas estimadas, estimadas para cada uno de esos estados, entre 5 y 9 se desconoce su intencionalidad. Si en algunos casos, en el 90% de las muertes violentas, no hay intencionalidad conocida. Entonces estamos al frente de una caja negra muy importante en el año 2022. Bueno, esto es simplemente una pequeña referencia donde quiero para que vean la comparación entre lo que es sin desapariciones, las tasas sin desapariciones y con desapariciones, donde bueno, los montos se mantienen muy similares, pueden variar en el ranking, como le digo, por ejemplo, en el caso de La Guaira, que sube mucho porque las desapariciones son muy altas allí, ¿no? Entonces eso altera, ¿no?, lo que es el ranking de los estados. Bien, quisimos conocer también en este año los cambios en los patrones de violencia y en el delito. Los cambios ocurridos en la economía del país permiten explicar la actuación criminal. Es decir, una actuación criminal que se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para el delito depredador o para la apropiación de rentas ilícitas. Lo que llama la atención es que en los primeros 9 meses del año 2022 ya habían ocurrido más robos y robos de vehículos que todos los robos y robos de vehículos reportados en el año anterior, en el año 2021. Es decir, un fuerte incremento en estos delitos ante la propiedad. Lo que uno puede intentar entender para comprender todas estas dinámicas es que a pesar del empobrecimiento generalizado, la parálisis económica, ¿no?, que de alguna manera fue lo que llevó a la reducción de la actividad delictiva. Bueno, porque no había dinero, no había actividad económica, la gente estaba por la pandemia o por la cuarentena, ¿no?, o por el empobrecimiento general, no había, ¿no?, a quien robar, a quien secuestrar, ¿no? Los nuevos procesos, y en particular la dolarización del comercio y el pago al trabajo, así como el incremento de las remesas familiares, ofrecen nuevas oportunidades de actuación al crimen y permiten explicar el resurgimiento de unos tipos de violencia y de unos tipos de delitos que se habían reducido de una manera significativa en los años anteriores. En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados, cuyas transacciones se realizan en moneda extranjera, ¿no? Pero también, ¿no?, pero también a las personas, a los individuos, ¿no? Sabemos de casos, hemos sido informados de casos en zonas en las cuales, por ejemplo, en la costa oriental del estado Zulia, en las cuales en algunos casos algunas familias que logran mejorar la fachada de su casa y van y la pintan, llegan los grupos extorsionadores a pedirles dinero porque ya se presume que hay un cierto mejoría y bienestar desde que pintaron la fachada de la casa y han hecho renovaciones. Entonces ya directamente saben que tienen un acceso a moneda extranjera o que tienen un acceso a algún dinero que los hace objeto de las extorsiones. Bueno, y mucho de eso lo que se ha podido observar este año, que tiene que ver con los videos difundidos, con la explosión de granadas en locales comerciales, todo eso se relaciona con este crecimiento importante en las extorsiones. De una manera similar, se impulsó el robo depredador y los homicidios o lesiones asociadas a ese robo depredador, ¿no? O sea, lo que legalmente se establece
homicidio que sigue a un robo, que continúa, que es la sucesión de un intento de robo, ¿no? Ese elemento, ese aspecto ha aumentado mucho más, ¿no? Porque por una circunstancia en el país que es que los comercios y los individuos no tienen la posibilidad de bancarizar los dólares que reciben o la moneda extranjera. No tienen manera como depositar en efectivo en los bancos, que es lo que tradicionalmente se ha hecho en Venezuela y se hacen en todos los países los comerciantes. Obviamente no tienen el dinero, al final del día van y lo colocan en el banco y cuando lo necesitan, sea que hacen una transferencia o van y buscan el dinero, pero no lo tienen encima. Eso no es posible hacerlo en el país prácticamente con con la moneda extranjera. Entonces eso ha llevado a que hay muchas personas, bueno, al final uno no sabe si muchas, pero bastantes personas y bastantes comerciantes que lo que empiezan a tener, ¿no? Bien sea por los comercios o por los salarios que reciben, moneda extranjera, y eso los hace víctimas potenciales de este tipo de delincuentes aislados o de las pequeñas bandas que resurgen en el país. Entonces lo que uno puede observar es que así como el crimen organizado se ha focalizado en la extorsión, el delito no organizado se ha focalizado en los hurtos o robos depredadores de individuos o pequeños o medianos comerciantes. Un elemento muy significativo ha sido la aparición de los asaltos en el transporte público, incluso de los homicidios cometidos en el transporte público en los intentos de robos de los pasajeros. Otro elemento que ha marcado algo es lo que es el secuestro. El secuestro se había disminuido de una manera muy importante en el país. Y había disminuido no porque hubiese sido más difícil el secuestrar a unas personas, que efectivamente sí era más difícil durante los momentos de la cuarentena y la militarización del país que estuvo en los meses de la cuarentena. Pero de una manera más general, por lo difícil que era cobrar el secuestro en moneda nacional. Sin embargo, cuando uno se revisan los datos y los reportes que hay que quedan registrados, se encuentra que en los 3 primeros trimestres y en los 9 primeros meses del año 2022 hubo más secuestros que en todo el año 2021. Es decir, ya hay un repunte, una reaparición del secuestro, bueno, porque existe nuevamente moneda extranjera, con lo cual es posible solicitar el rescate a los familiares, ¿no? De las víctimas, ¿no? Es interesante que lo que hemos podido observar es que en el secuestro están interviniendo tanto el crimen organizado como las nuevas bandas, bandas pequeñas que ven en el secuestro una forma de obtener el delito, con un delito depredador, una cantidad importante de dinero, con lo cual organizarse, armarse mejor, ¿no? Mientras que mucho del crimen organizado y de las grandes bandas, por llamarlas así, ¿no? Se han movido más hacia la extorsión y dejan a un lado o usan menos el secuestro. En el año 2022 se observó también un incremento en los robos y la extorsión a los productores rurales y a los transportistas de bienes alimenticios. Esto es algo muy singular porque, claro, es un sector económico que pudo mantener actividad, que realiza transacciones continuas y por sus propias condiciones ecológicas, por llamarlas así, de las cuales se encuentra, está sometido continuamente a dos amenazas. Por un lado, las formas del crimen organizado, las distintas formas del crimen organizado, y por el otro, la de los propios funcionarios policiales, perdón, policiales o militares, quienes unas veces los protegen y otras veces los extorsionan. Otro elemento muy marcado en este año ha sido la actuación ilegal de los funcionarios policiales y judiciales de la Administración de Justicia
que expiden, imponen sanciones, generan multas, exigen dinero, creando una situación de desamparo en la población y de mayor desconfianza en quienes se suponen deben protegerla del delito y los abusos. En muchas partes del país la alcabala se convirtió en el ícono de la arbitrariedad y el abuso policial. Si la alcabala, que podía ser un lugar de protección de la población, se convirtió en todo lo contrario, en la percepción de la población. Finalmente, en los distintos pasos fronterizos del país, la gente se ha movilizado, que decide emigrar o viajar, se encuentra a merced de distintos grupos armados irregulares, quienes los roban, lo extorsionan, para poderles permitir el tránsito. Y en algunos casos, de una manera muy lamentable, en los estados fronterizos se ha podido observar que están reclutando de una manera forzosa a jóvenes migrantes o migrantes para utilizarlos, bien sea en el tratado de drogas, en la prostitución o en la incorporación forzosa a los grupos guerrilleros o paramilitares. Un último aspecto que es importante destacar en el país es un proceso que uno puede llamar de la internacionalización de los delincuentes locales, es decir, del proceso de internalización del delito en Venezuela. Esto tiene dos versiones. Por un lado, la de los individuos aislados, quienes han tenido la posibilidad de viajar a otros países, a insertarse en las estructuras criminales de esos países, y allí aprenden nuevas tácticas de actuación, y con eso en momentos regresan al país o hacen puentes. Eso se ha visto en Colombia, en Perú, hasta en Chile. Y por el otro lado, en Brasil, y por el otro lado, la versión de las organizaciones criminales más poderosas, quienes han podido ampliar su ámbito de acción y aprovecharse de la inmigración. El caso más emblemático de eso y más publicitado es el del Tren de Aragua. Ahora, este proceso de internalización ha llevado a la formación de novedosas estructuras de organización en el crimen. Estructuras que lo que hemos podido conocer son semiautónomas, pero coordinadas, que incluso en algunos casos puedo sugerir, puedo pensar y puedo hipotetizar, ¿no?, que empiezan a adquirir la forma de una suerte de franquicia delictiva. Es decir, que no es exactamente la misma banda criminal actuando, sino una forma coordinada con la cual se trabaja con estos grupos, se utiliza la marca, se utilizan los procedimientos y también en muchos casos la protección que puedan tener estos grupos. Bueno, tomando en consideración de lo que hemos lo que he venido planteando, es posible hemos podido observar el surgimiento de 6 ejes territoriales de violencia en el país, que están distribuidos en el país de distinta manera y que permiten de alguna manera ubicar lo que ocurre. Un primer eje está en los estados fronterizos con Colombia, Táchira, Apure, Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, ¿no?, que son toda una línea, ¿no?, de frontera con Colombia, donde se puede observar una mayor presencia de los crímenes organizados en sus diversas formas. Grupos guerrilleros, exguerrilleros, Marquetalia, nueva FARC, bandas criminales binacionales, o inclusive grupos funcionarios militares y policiales que actúan por su propia cuenta. Es decir, es un área en la cual hay distintos actores armados moviéndose y actuando en el tránsito de la droga, en el contrabando de bienes, y que resulta muy complejo de entender y mucha dinámica difícil de entender. No llama la atención que las autoridades colombianas, desde ministro a embajador y todo, bueno, reclaman, ¿no?, de la imposibilidad de establecer un flujo, un comercio continuo de bienes entre los dos países, dado a la conformación, a la presencia de estos grupos,
que están en los dos países binacionales, ¿no? Y que se mueven de un lado a otro y que afectan claramente el país y la soberanía de Venezuela, en nuestro caso. Hay un segundo eje que tiene que ver con los estados andinos, que es una cosa muy particular, Táchira, Mérida y Trujillo, pero no en la zona montañosa, ¿no? Sino vinculado a la carretera panamericana, que atraviesa toda la zona llana, andino-lacustre, que está bordeando el lago de Maracaibo, y esa carretera panamericana actúa como un corredor, ¿no? Que permite el traslado de la droga, el tráfico de la droga, que desde la zona de cultivo y producción, por ejemplo, el norte del Santander, hacia los puertos y aeropuertos de la zona nororiental del país, fundamentalmente del estado Falcón, en el cual, pues, por ser la zona más, los puntos más al norte de Sudamérica, permiten la salida de embarcaciones o de avionetas hacia otros destinos. Hay un tercer corredor que tiene que ver con una situación novedosa y está vinculada con los estados agrícolas llaneros, ¿no? Llama la atención, ¿no? Porque estos estados, que serían Barinas, Portuguesa, Yaracuy, ¿no? Se han dado nuevas formas de crimen depredador y de extorsión. Hay los dos tipos, ¿no? Pero se establece un tipo de extorsión, una extorsión tipo mafia, que empieza a funcionar ahí, que encontraron un nuevo nicho de actuación en el campo, en la zona rural, por las restricciones que podían tener en las zonas urbanas, derivado de menos oportunidades de lucro o por la presencia de otros grupos criminales que ya están consolidados y que no quieren. Entonces hay unos nuevos grupos que empiezan a actuar allí y que generan una actividad particular, y ahí nos llama la atención pues el incremento de lo que son los homicidios, los incrementos de las muertes por intervención policial. Es decir, hay una situación singular allí en este eje, tercer eje. Hay un cuarto eje que tiene que ver con la zona central, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Miranda, ¿no? Que son los territorios donde supuestamente se ha dado mayor actividad de recuperación económica del país, donde hay más dinero, donde hay una mayor cantidad de dólares en volumen, no en porcentaje, porque en porcentaje los estados fronterizos pudieran tener un poco más, pero en volumen, y donde ha existido una mayor aparición de un nuevo comercio de importación, de venta de bienes y servicios de lujo. Entonces, hay toda una dinámica vinculada a estos nuevos nichos de actuación, nuevas oportunidades para el crimen que está allí. Es interesante que este eje se posiciona entonces como el mayor centro de violencia del país, ¿no? Lo cual ya había ocurrido un momento en el pasado, pero que vuelve a estar de una manera importante y de una manera muy singular en lo que es el aumento en el Distrito Capital y en Miranda. Hay un quinto eje que tiene que ver con el Estado Bolívar. Claro, uno piensa mucho en la minería solo exclusivamente en el Estado Bolívar, y ya eso la profesora Melis Moya nos hablará un poco sobre esto, pero no, esa actividad que tiene su foco y sus altísimos niveles de violencia en algunos municipios del Estado Bolívar, el producto de esa minería ilegal, ¿no? Tiene un eje de salida que va por el estado Monagas y el estado Sucre, por toda una troncal, que llega entonces para su salida en el estado Sucre, o inclusive, ¿no?, en el estado Nueva Esparta, que con la reactivación de vuelos y de vuelos internacionales se presume que puede haber toda una dinámica de exportación ilegal de minerales, de oro y de algún otro tipo de mineral precioso o valioso en este momento en el país, desde la zona del Estado Bolívar. Y finalmente, un sexto eje territorial que está conformado alrededor del río Orinoco, y que de alguna manera va desde Colombia, por en nuestro caso desde Amazonas, la zona de Amazonas, Apure,
pero muy importante del Amazonas, en la cual se traslada todo un centro de producción de drogas que hay en la parte colombiana y que algunos se han empezado a mover hacia la parte venezolana del Amazonas, y en los cuales, ¿no?, se conforma todo un eje, ¿no?, todo un eje de exportación que va por todo el Orinoco hasta el delta Macuro, pero que encuentra formas de salida en Guárico, formas de salida en Anzoátegui, en Monagas, y por eso lo que uno puede observar son focos muy importantes de violencia en algunos puertos fluviales, algunas ciudades fluviales de estos estados, que resulta extraño y sorpresivo, ¿no?, por los enfrentamientos que hay entre grupos guerrilleros, las fuerzas del Estado, la población. Al final están intentando controlar unas cuantas rutas, ¿no?, de salida de la droga de otra vía a partir de lo que es ese eje del Orinoco. Entonces nos da aunque en todo el país existe una situación de violencia y delito, nos parece que estos ejes están llevando a conformar una situación particular en el delito en el país, y al mismo tiempo una situación muy particular de pérdida de soberanía, de pérdida de control del Estado, porque lo que uno observa en cada uno de estos lugares es que hay cada vez una menor control, una menor presencia por parte del Estado y del Estado de Derecho, y cada vez más una mayor presencia de los grupos delictivos de distinto orden en esas zonas que establecen su propia ley, su propia normatividad, su propio gobierno. Pero como en años anteriores hemos observado también la situación de violencia de género. En este año, al igual que en los años anteriores, se observó un incremento en las denuncias públicas relacionadas con la violencia hacia la mujer, la violencia familiar. Las cifras oficiales de este año muestran un aumento en el número de homicidios por motivos pasionales con respecto al año anterior, con un importante aumento, un 16% de aumento. Que es importante porque es uno de los motivaciones que generan un aumento importante. Ahora, lo que nosotros observamos, lo que nosotros pensamos hipotetizamos desde el Observatorio Venezolano de Violencia, es que es difícil poder tener certeza de las magnitudes del fenómeno, y sobre todo es muy difícil tener certeza de cuánto esa violencia, ese incremento en la violencia hacia la mujer tiene que ver con un fenómeno, con la persistencia, la permanencia de un fenómeno que se agudizó durante la pandemia y durante los meses de encierro de la pandemia y de la cuarentena. Cuánto se debe a que hay una mayor conciencia y por lo tanto existe una capacidad de denunciar, y se denuncian más los casos que previamente se callaban, y cuánto hay también de una manipulación de la información que tendría como intención llevar la atención sobre una realidad familiar y personal y desviar la atención de otras formas de criminalidad. Llama mucho la atención, ¿no?, en algunas oficinas de gobierno, cómo insisten tanto en difundir este tipo de casos y en poner intencionalidad en este tipo de casos, cuando no se les nota la menor intención, ¿no?, de investigar o de denunciar otro tipo de violencia y otro tipo de víctima. Quisimos conocer un poco más de eso, y lo que pudiéramos afirmar es que el país se ha venido dando una importante transformación cultural en la sociedad, por medio de la cual hay un repudio generalizado a los comportamientos violentos entre las parejas. En el año 2022 hicimos un estudio, una investigación en 1.200 hogares, en las cuales les preguntábamos si en algunos casos se justificaba que un hombre le diera una cachetada a su esposa,
Y también preguntamos si se justificaba que una mujer le diera una cachetada a su esposo. Es, es interesante, realmente fue muy interesante, que 8 de cada 10 encuestados reprobó el empleo de las bofetadas de la pareja, reprobó el uso de la violencia. Solo un 3% justificó la acción en el caso del hombre hacia la mujer y solo un 7% la justificó en el caso de la mujer hacia el hombre. Poco más, el doble, lo cual es interesante. Bueno, ahí pueden ver las tablas que, bueno, estarán en el informe escrito que en dentro de pocas horas después de concluida este evento podrán tener a su disposición, ¿no? En la cual se ve claramente estos datos que estoy diciendo. Ahora, quisimos ir un poco más allá, ¿no? Y como buena parte de la violencia en las parejas se encuentra asociada a la presunción de infidelidades, se exploró sobre el apoyo dado a los comportamientos violentos que esas situaciones se presentan del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Los resultados se repiten, siendo muy alto el rechazo en el caso que el marido le pegue a su mujer que él considera o que él piensa que es infiel, 89%. Y también, ¿no? Muy alto el rechazo, el de una mujer que golpea a otra mujer que le está quitando su marido. Esa es la forma como estaba verbalizada las preguntas, con 84%. Ahora, es interesante que cuando la acción violenta la realiza la mujer, ¿no? Y no el hombre, hay un porcentaje de aprobación mayor. Es muy pequeño, no es muy alto, pero es muy pequeño, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Porque, porque se justifica un poco más la acción violenta de la mujer que la acción violenta del hombre. Quizás porque en gran medida se considera, ¿no? Que la acción la acción violenta de la mujer puede ser una respuesta, ¿no? Más que una acción plenamente, sino una respuesta a una amenaza, ¿no? O a una violencia en la cual ha tenido. Bueno, encontramos que no hay diferencias entre hombres y mujeres, como le digo, muchas de estas respuestas, ni entre estratos sociales, ni en lugares de referencia. Parece ser un comportamiento generalizado. Entonces, bueno, pareciéramos estar frente a un patrón culturalmente establecido en el cual se rechaza fuertemente la violencia dentro de la pareja, ¿no? Es un elemento importante y esa cultura del rechazo mayoritario a la violencia quizás nos permite entender el repudio que la sociedad tiene hacia los feminicidios y la violencia contra la mujer, porque lo que podemos pensar es que se ha dado un cambio en la sensibilidad de la población, en algunos de los patrones culturales, que permite y que hace que esto sea distinto. Esto nos parece un resultado positivo y nos parece que es posible presumir un cierto avance de la conciencia de la población sobre la dignidad de todas las personas y en especial sobre los derechos de la mujer a la igualdad y a una vida libre de violencia. Indagamos también, como otros años, a la violencia autoinfligida. La tasa de muertes por suicidio que se pudo establecer con los datos oficiales es de 4 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un valor que ha tendido a bajar con las estimaciones que teníamos años anteriores. Sin embargo, los estudios realizados han mostrado que existe un importante subregistro de esta causa de muerte, los que nos permite hipotetizar que la tasa debe ser mayor de la expresada, ¿no? Sobre esto, el profesor Gustavo Páez de la Universidad de los Andes va a conversar y va a explicar un poco más lo que es esta situación y las dificultades que se tienen en esto. En conjunto, lo que se pudo observar es que en el estado de Mérida descendió la tasa, aun cuando se mantiene en el primer lugar en el ranking nacional, con una tasa de 8.13, y en segundo lugar está el Distrito Capital, ¿no? En el cual se incrementó la tasa, ¿no? Y se acerca cada vez más a la tasa del Estado de Mérida, ¿no? También llamó la atención que en 11 entidades federales aumentaron los suicidios en relación a los años anteriores.
Bueno, eh, lo que uno puede de alguna manera pensar ante esta situación tan dura, tan terrible, es que los elevados índices de pobreza y el incremento de la desigualdad, ambas situaciones vinculadas a la emergencia humanitaria compleja que tiene el país, combinados con el incremento de los casos de depresión, la falta de acceso en cantidad y calidad a servicios médicos especializados, todo ello se han convertido en unos factores de riesgo importante para los suicidios en el país. Quisimos conocer también la victimización reportada, porque muchos de los datos de los cuales previamente hemos conversado son simplemente lo que conoce la policía o los que son informados a la policía, son denunciados a la policía. Entonces, quisimos saberlo con la herramienta común que se tiene, que son los estudios de victimización, ¿no? Hicimos estos estudios de victimización en el país en una encuesta a nivel nacional, 1.200 hogares, y encontramos que un 15% de los encuestados reportó haber sido víctima de algún delito violento durante los 12 meses previos, y que un 13% de los otros miembros del hogar en el cual se realizó la encuesta también habían sido victimizados. Este porcentaje es un poco inferior a lo que habíamos obtenido en años anteriores, ¿no? Cuando hicimos cruces para saber quiénes estaban, no había diferencia por sexo, no había diferencia por lugar, su edad. Lo que encontramos básicamente que sí podía haber una diferencia era el sector social, y las víctimas eran fundamentalmente personas que estaban en la clase trabajadora o en la clase media alta. Perdón, una clase media baja. O sea, los pobres, los más vulnerables del país, como las víctimas del delito. Preguntamos también si habían denunciado ese delito a las autoridades. Y menos de la mitad, el 44%, confirmó que lo había hecho. Eso implica que el 56% dijo que no había denunciado. Esta cifra, este 56%, es un poco menor de lo que en años anteriores se había tenido, porque en años anteriores, en las encuestas anteriores, ese porcentaje estaba alrededor del 60%, y en algunos casos había llegado hasta el 65%, ¿no? 66%. Entonces, es una cifra menor. Sin embargo, esto nos permite establecer de alguna manera una noción de que más o menos lo que podemos reportar en algunos delitos, pues sencillamente es la mitad de lo que verdaderamente puede haber ocurrido en el país por la no denuncia. Encontramos también, preguntamos a las personas y la percepción que tenían y el miedo, y encontramos que la percepción mayoritaria de la violencia en el país se mantuvo igual en la población. O sea, el 70% de la población no creyó, no consideró que la situación había mejorado. Simplemente o había aumentado o se había mantenido igual. Solamente un 30% de la población pensó que la situación de violencia y criminalidad había mejorado en el último año. Ante esa situación se mantiene el miedo a ser víctima del delito y la violencia en una parte importante de la población. La mitad de la población tiene miedo a ser víctima en su casa, el 56% en las calles de su comunidad durante el día, ¿no? Y llega a su nivel más alto en otras partes de la ciudad o en el transporte público, donde el miedo sube al 67%. Esto, consecuencia de ese miedo, produce una pérdida de libertad, una inhibición, un comportamiento de inhibición, ¿no? Pues se calcula que racionalmente de esa manera se pueden reducir los riesgos. En el año 2022, la mitad de la población había restringido los lugares para ir de compras o de diversión, ¿no? Pero lo más relevante es que también en aquellas actividades que se consideran obligatorias, tales como el trabajo o el estudio, una tercera parte de la población también reportó que había tenido que reducirlas por miedo a ser víctima. Un elemento que hemos introducido en los últimos años por la relevancia que los estudios cualitativos nos han mostrado es el desplazamiento forzoso de la población. Introdujimos la pregunta en el estudio y pudimos encontrar que una quinta parte de la población
una de cada 5 familias había sentido necesidad de mudarse al lugar donde vive por el temor a ser víctima de la violencia. El lugar donde vive, que podía ser su casa, podía ser el barrio, podía ser la ciudad, pero que había sentido necesidad de mudarse por la violencia. Preguntamos sobre el nivel de protección que le daba el Estado y que le corresponde constitucionalmente darle a la población, y encontramos que solo poco menos de la quinta parte de la población considera que la policía los protege de los delincuentes. 78% de la población manifestó sentirse desprotegido por la fuerza pública. Preguntamos también si ellos pensaban que había policías, conocían, ¿no?, de casos específicos de delitos cometidos o en los cuales la policía está involucrada en su comunidad. Y una quinta parte, un 24%, nos respondió positivamente que sí conocía de casos. No es de extrañar entonces que la evaluación que se hace de la policía pues sea negativa. Solamente un 12% considera que el trabajo de la policía es buena, frente a un 41% que lo evalúa negativamente. También llama la atención que hay una mitad de la población lo considera regular, ¿no? Y nosotros creemos que lo que sucede en muchos de estos casos es que hay una ambigüedad del comportamiento social ante la policía, porque por un lado se le tiene miedo, pero por otro lado siente que se le necesita. Bueno, porque quisieran que verdaderamente actuaran en su protección. Entonces allí hay una ambigüedad que le es difícil de llevar a la población. Finalmente, sobre la protección, se le preguntó sobre cómo se evaluaba la gestión global del gobierno de seguridad, y solo un 11.5 consideró que era buena, mientras que el 48% la calificó como mala. Bueno, finalmente, ya con esto concluyo, podemos ubicar la situación en el panorama Venezuela, en el panorama internacional, de lo que está en los otros países y lo está ocurriendo. En general, las tendencias de violencia y criminalidad en los países en el año 2022 tienen rumbos muy diferentes. Aunque en conjunto a nivel mundial se reducen las tasas de homicidio, en algunos países de la región se ha dado un incremento. En Honduras, que es el país con el cual hemos estado más cercano, y junto con El Salvador, han sido los países que Venezuela ha estado como los más altos, con las más altas tasas de homicidios de América Latina. En Honduras se estima que a fin de año estaría con una tasa de entre 37 y 38 por cada 100.000 habitantes. Sería menos que en los años anteriores, existiría una reducción importante allí. Llama la atención que la violencia se concentra en 6 municipios: Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacama, La Ceiba, Dalí. Es decir, son municipios, ¿no?, en los cuales se ha ido concentrando, en algunos casos muy claramente, vinculados al tráfico de la droga. En El Salvador es muy difícil hacer estimaciones, pues después de haber tenido la tasa más alta de América Latina, de 104 por cada 100.000 habitantes en el año 2015, ha tenido una reducción importante de los homicidios, ubicado en tiempos recientes una tasa alrededor de 20 homicidios. Sin embargo, a nosotros nos resulta imposible saber todavía cuáles son los efectos de la fuerte acción represiva que el gobierno de El Salvador emprendió contra las bandas organizadas, contra las maras, y ese proceso de militarización agresivo que ha tenido el país. Y qué repercusiones eso podrá tener en el comportamiento violento general del país. No solo en las bandas, sino en general en la violencia del país que puede darse. En Colombia se mantienen estables las estimaciones de la tasa de homicidios entre 25 y 27 por cada 100.000 habitantes. Esa tasa es el resultado de un balance entre la reducción en ciudades tradicionalmente violentas de la cordillera, como Bogotá, Cali y Medellín, y un incremento en ciudades de la costa Caribe, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Todavía no es claro tampoco el efecto positivo que se puede esperar de los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros. En México se espera un resurgimiento importante de la violencia este año.
Luego de varios años de estabilidad en unas cifras entre 33 y 36.000 víctimas, las estimaciones que ha hecho el gobierno federal para este año es una cantidad superior a las 44.000 víctimas de homicidios intencionales, la estadística más alta en 12 años. Es importante destacar que la mitad de los homicidios, el 49%, se concentran en 6 de los 32 estados que integran la Federación Mexicana: Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, ubicados en la zona central o norte, centro-norte de México. Ecuador es un caso especial en estos años. Ha sido testigo de un fuerte incremento de la violencia asociada a las bandas criminales y al tráfico de droga que han encontrado en la ubicación geográfica del país. Los volúmenes de exportación agrícola y la existencia del dólar como moneda legal, que es la situación formal y legal de Ecuador, un hecho importante para la actividad delictiva. Se estima que el año puede concluir con una tasa cercana a las 24 víctimas por cada 100.000 habitantes. En años anteriores había estado entre 10, 12. Era la tasa, o un poco menos, la tasa que se tenía en Ecuador. El mayor número de homicidios ocurre en la provincia de Guayas, que es la zona costera y donde está la ciudad y la ciudad capital, que es Guayaquil, y su puerto de exportación. Aunque la tasa más alta del país está en la provincia de Esmeraldas, que es una provincia que hace frontera con el departamento de Nariño en Colombia. O sea, son dos provincias, una provincia y un departamento en Colombia que hacen frontera y dan hacia el mar Pacífico. Lo que se presume es que se ha desplazado hacia las provincias de Esmeraldas y Guayas los grupos de tráfico de droga que operaban en la costa pacífico de Colombia, ¿no? Entre las ciudades de Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Tumaco, en el departamento de Nariño, ¿no? O sea, hay un movimiento allí que es lo que ha llevado fuertemente allí. Y eso es lo que permite, porque el volumen de exportación agrícola de Ecuador es muy importante y eso ha permitido que se actúen y se lleve el tráfico de drogas y la exportación de drogas a partir de algunos de estos productos agrícolas, como por ejemplo, y que eso se ha descubierto ya en Europa a través de la exportación de bananas, por ejemplo. O sea, son gran cantidad, grandes volúmenes que no permiten una revisión por parte de las aduanas y de los grupos antinarcóticos de los distintos países. Y finalmente, en Brasil se mantiene la reducción de los homicidios intencionales que ocurre desde el año 2018 y que este año se estima que será 3% menos en relación al 2001, cuando hubo 41.000 víctimas, ¿no? 41.100 víctimas en ese año, en el año anterior, en el año 2001. Los analistas brasileños consideran que es importante que se haya mantenido la reducción de las muertes violentas después de finalizar las cuarentenas impuestas y la pandemia por el COVID-19, ya que se temía que el inicio de las actividades podía conllevar un incremento de la violencia, como existió en otros países, como se sabe que puede haber pasado en México de una manera importante y también en Venezuela. La división geográfica de la violencia en el país muestra que los estados más violentos, que muestran las tasas más altas, y que están por encima de la tasa media nacional, se ubican en el nordeste del país. Son Pernambuco, Bahía, Alagoas, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, mientras que los estados que hace 2 décadas aparecían como los más violentos, hoy muestran tasas mucho más bajas, como São Paulo, que tiene la menor tasa del país con 5,2 víctimas por cada 100.000 habitantes, cuando hace 20 años tenía una tasa superior a los 40 por cada 100.000 habitantes. O Río de Janeiro, que tiene una tasa de 13,3, o Minas Gerais con 8,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Ahora, si uno ubica a Venezuela en este contexto internacional, uno encuentra
que Venezuela se mantiene entre los 3 países más violentos de la región de América Latina en el año 2022. Y ocurre sea que la comparación se realice con una tasa de 36 víctimas por 100.000 habitantes, excluyendo las desapariciones, o una tasa de 40 por cada 100.000 habitantes, si se incluyen las desapariciones. Es decir, la conclusión que uno puede sacar al final de todo esto es que los cambios y las reducciones que se habían dado en los años anteriores y que se estancan en el año 2022 parece ser el resultado de unos cambios en las oportunidades del crimen y no porque hayan mejorado las condiciones de seguridad del país, la institucionalidad, el respeto por la ley, el mejor funcionamiento de los cuerpos policiales o de la administración de justicia. Son simplemente dinámicas criminales que actúan en una dirección o en otra y que lamentablemente no significan completamente una mejoría en las condiciones de vida y de seguridad de los venezolanos. Bueno, muchas gracias por la atención. Este ha sido el informe anual de violencia del año 2022 del Observatorio Venezolano de Violencia.